Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación y Mercadeo del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta oportunidad, nuestro invitado es el licenciado Juan Carlos Montero Villalobos, quien es miembro del Instituto Costarricense de Derecho Notarial, ICODEN. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes y pues realmente poder tener la oportunidad de comentar temas que son de trascendencia ahora y que son de trascendencia para todos desde ya hace su rato en este tiempo. Así es, bueno, y es un tema que aunque desde hace rato se ha conversado, últimamente ha estado pues en el tapete, ¿verdad? Lo han estado conversando mucho en medios de comunicación y a nivel también notarial, y es el tema de la objeción de conciencia. Licenciado, ¿podría explicarnos desde lo básico qué significa objeción de conciencia? Bueno, en lo que estamos ahora hablando y lo que vemos en los medios sociales, se habla que la objeción de conciencia es algo que a veces llega a ser muy difuso. Parte de los argumentos que hay hoy día limitan la objeción de conciencia a un estado, a una situación interna. Objeción de conciencia es lo que yo hago con mi conciencia en esa literalidad, y como mi conciencia es interna no debería nunca trascender. Resulta que la objeción de conciencia empieza a analizarse ya incluso en el 2013 con unos fallos de la Sala Constitucional que recogen un tema de la libertad o la objeción de conciencia que viene de todo el pensamiento occidental, realmente todo lo que es el Estado de Derecho. En este 2013 se hablaba de la objeción de conciencia para efectos de educación, el ejercicio que podían los padres hacer frente a la formación que iban a recibir sus hijos en el sistema educativo público y qué podrían o no podrían estos menores de edad recibir en formación. Ese mismo tema de la objeción de conciencia ahora viene a ser reglamentado por el Consejo Superior Notarial, que viene a ampliar un acuerdo del 2014 que dice sucintamente, el acuerdo del 2014, que el notario, por razones de religión, por razones morales o de razonabilidad, puede entonces escoger no desplegar su servicio. Es un servicio dado por ley y ese servicio en principio todo notario debe prestarlo obligatoriamente. Se hace esa salvedad para que él, en determinados casos, pueda no dar ese servicio porque ese servicio le genera a él un problema que lo involucra personalmente. Y esto va a incidir tanto en la forma como el servicio se dé, como también en una manifestación de una libertad que el notario tiene a nivel moral, a nivel religioso, en lo que es las tareas diarias que un notario tiene que hacer. ¿En qué casos aplica la objeción de conciencia específicamente? Tal vez nos pueda brindar uno o dos ejemplos. Claro. La objeción de conciencia se ha dado tradicionalmente en nuestra profesión, la primera regulación en la que estamos hablando ahora, pero la objeción de conciencia se da cuando un notario, por un tema, por ejemplo, de su fe, una fe específica, podemos tomar la fe cristiana, y él dice: yo no hago divorcios, yo no hago matrimonios, yo creo que en realidad la única entidad que une a las personas debe ser a través de la iglesia, y entonces eso trasciende el hecho de que una pareja no pueda ir ante esa notaría o ante esa notaría, preguntarle a ese notario o notaria si los puede casar, porque él les dice: por la forma que yo practico mi religión, mi fe, no puedo casarlos. Hagamos otro ejemplo. Paréntesis, y en ese caso el cliente no puede quejarse ante la fiscalía porque no le prestaron el servicio, porque existe justamente esta objeción de conciencia. O sea, va y busca otro notario. Exacto. Okay. No hay una queja que se pueda plantear porque el notario tiene derecho, como todo ciudadano, a esta libertad
que es la objeción de conciencia, que es una manifestación de su actuar con fundamento en lo que él piensa internamente. Pensemos que alguien llegue y le dice a un notario, quiero que me hagas un trabajo un sábado. Hay algunas creencias que no permiten trabajar un sábado. Y el notario en realidad debe estar siempre disponible. Pero esta creencia le dice al notario, yo el sábado no voy a trabajar, no puedo darte el servicio de hacer un traspaso, una compra-venta, una declaración jurada, porque yo los sábados no trabajo. Ok. ¿Cómo aplica la objeción de conciencia en el caso de la muerte digna y la eutanasia, que es un tema también delicado? Sí, podemos decir que en el 2019 se presentan en la corriente legislativa varios temas que son directamente relevantes al tema de la objeción de conciencia. Uno de estos es en efecto el tema de la muerte digna, la buena muerte, la última decisión de voluntad, que es más allá de un testamento. Estos proyectos de ley lo que empiezan a regular son la posibilidad de que una persona en estado terminal pueda llegar ante un notario y decir, yo no quiero que mi vida se prolongue de una de dos formas. Quiero impedirle al sistema de salud que me dé medicinas para mejorar mi situación. O voy a tomar solo el tratamiento para que me mantenga, pero ya no para que me cure porque no hay cura. Okay. Y no quiero experimentar en ese lado. Ese es un tema muy complicado a nivel de la colectividad, de mucha polémica sobre la existencia de este derecho. Y lo que pasa es que eventualmente un notario puede decir, yo no puedo involucrarme, no quiero involucrarme porque yo creo que la vida humana es sagrada, yo creo que se va a hacer todo lo posible por preservar la vida, un poco como los médicos, ¿verdad? Y entonces en ese tema el notario puede tener objeciones de distintos tipos. Por ejemplo, que sea la ex esposa del notario, que ya no tendría vínculo de afinidad, de consanguinidad ni afinidad con él, que viene a pedirle eso. Y el notario, porque está involucrado emocionalmente ahí, aunque ya no lo está a nivel vincular, dice, yo no puedo hacer ese acto. Lo que estamos haciendo con la reglamentación de objeción de conciencia, además, es darle la herramienta al notario de cómo manifiesto esto. Porque no voy a hacer el documento del acto, entonces no va a constar en mi protocolo. ¿Cómo le digo yo? ¿A quién le digo yo que tengo esta objeción y cómo hago para mantenerla objetiva? Ahí hay un proceso, o sea, no es simplemente decirle al cliente, no voy a hacer lo que usted me está solicitando o el trabajo que me está pidiendo. ¿A quién debe acudir? ¿Debe enviar una nota? ¿Verdad? Me imagino que es un proceso lo que conlleva. Sí, lo que se acordó en el Consejo Superior Notarial, que es un procedimiento que reglamenta el tema, es que el notario en esas circunstancias lo que va a hacer es remitir un documento, una carta a la dirección de notariado expresando la situación que le pasó. En principio lo que se vería en ese documento es quién o quiénes le requirieron el servicio, cuál es la objeción moral, religiosa, oportunidad que él tiene. No tiene que explicar su situación de vida, no tiene que decir, es que esa es mi ex esposa y tuve 3 hijos y tuvimos un perrito y tengo un vínculo muy grande. No tiene que hacer esa explicación, tiene que hacer un párrafo diciendo, tengo un problema, el problema es este y por tanto no proveí el servicio. Porque en el notariado está lo que se llama el principio de rogación. Estamos obligados por ley a darle a la comunidad los servicios que el Estado nos ha permitido ofrecerles a ellos. Bajo el principio de rogación se da esta excepción. Perfecto. Que es la objeción de conciencia. Perfecto. Bueno, y también tenemos
el acuerdo 2020-001-006 del Consejo Superior Notarial para reglamentar la objeción de conciencia definida en el artículo 4 de la norma técnica sobre la interrupción del embarazo decretada por el Poder Ejecutivo aproximadamente hace unos 2 meses, específicamente en el caso de notarios y notarias. ¿De dónde surge esta decisión? Sí, la decisión surge porque en realidad a nivel de todos los foros que hemos estado manejando, en los últimos 2 años se da este escenario. Eutanasia, matrimonio igualitario, el tema de la objeción de conciencia educativa, todo esto está en la discusión de nuestra sociedad y es una discusión muy vehemente. Dentro de eso entra incluso un ejemplo como el que acabas de poner, que es el de la norma técnica. Ahí estamos hablando de la objeción de conciencia, una misma manifestación teórica, pero a nivel de las ciencias de la salud, de los servidores de la salud que van a estar involucrados en la aplicación de esa norma técnica. También ahí no había ninguna reglamentación. La norma técnica viene y así como el Consejo Superior Notarial reglamenta para los notarios el tema en nuestra actividad profesional, la norma técnica recoge esa parte del diálogo que afecta a los médicos. Se ha dado también esa objeción de conciencia con los dueños de farmacias, ¿verdad? Que también se ha mencionado que están de acuerdo no en suplir cierto tipo de medicamento, porque su forma de considerar su realidad de vida y su negocio que impacta su actuar en la vida civil, en la vida de la sociedad civil, y esto se tiene que materializar con algo. Claro. Antes bastaba con decir objeción de conciencia, ahora se ha querido formalizar más. Así es. Me hablabas fuera de cámaras también el ejemplo, bueno, hay muchos, pero el ejemplo de las herencias, tal vez puedes, porque me parece también muy interesante y la gente no se imaginaría que aplica también la objeción de conciencia en algún tipo de vínculo que ya nos vas a mencionar. Exacto. El tema de la objeción de conciencia de los notarios abarca una serie de temas de la vida diaria del notario. El notario, por ejemplo, puede tener, no solo por determinación de ley, lo que llamaríamos nosotros prohibiciones, ¿verdad? No puede hacer actos que involucran a sus familiares de consanguinidad o por afinidad. No puede actuar si las sociedades que están participando en los actos tienen intereses en común con el notario, por representación o porque los personeros son o no familia. Pero resulta también que hay un tema de objeción de conciencia a nivel de suscripción de actos como un testamento incluso. Pensemos y nos devolvemos. Resulta que tengo la solicitud para que se haga un testamento en mi notaría de alguien, por ejemplo, que es mi enemigo político. Y más bien vienen a mi notaría para que yo haga eso. Y me viene a manifestar esta persona que va a ser el testador su deseo de última voluntad. Si yo tengo un problema, ¿verdad?, que me involucra a nivel ético, claro, de lo que él está heredando, de los herederos que él está disponiendo, y yo me siento emocionalmente involucrado en el acto, a favor o en contra del acto, yo lo que voy a hacer es usar la objeción de conciencia y decir, vayan donde un notario que no esté involucrado emocionalmente en lo que ustedes están haciendo ahora. Yo no lo puedo hacer. Materialmente puedo hacer, puedo escuchar, puedo asentar y registrar. Pero mi problema es de esa voluntad y esa conciencia moral que me impide hacer este acto de manera adecuada. De acuerdo. Bien, en estos momentos vamos a hacer una pausa comercial. Los dejamos con una excelente noticia del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Ya regresamos.
El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica cuenta con un instituto académico que brinda actualización jurídica continua en las diferentes disciplinas del derecho y 16 modernas filiales en todo el país, al servicio de las personas agremiadas y de la ciudadanía. Sus 40 comisiones de trabajo desarrollan múltiples actividades académicas, así como actividades recreativas y deportivas. Es el primer colegio profesional que implementó el examen de excelencia para garantizar a la sociedad costarricense la idoneidad de sus agremiados y agremiadas. Beneficia a los ciudadanos en vulnerabilidad social a través de sus defensorías sociales. Cuenta con un régimen de seguridad social, con una póliza de vida y una póliza de gastos médicos en el INSS. Es, además, el primer colegio profesional certificado carbono neutral del país y desde el 2016 es bandera azul ecológica. Gracias por continuar con nosotros en el programa Desde el Colegio, un programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Estamos conversando acerca de un tema muy interesante que es el de objeción de conciencia con el licenciado Juan Carlos Montero y vamos a hablar acerca del acuerdo 2020-001-006 del Consejo Superior Notarial, específicamente qué dice la reforma del artículo 3 y la adición del artículo 3 bis. ¿Qué es lo nuevo? ¿Por qué se adiciona un lineamiento? Tal vez vamos a hacer una explicación. Perfecto. ¿Qué es un lineamiento? El ejercicio del notariado se regula por una serie de normas. De hecho, todas las normas nos vinculan. Pero a nivel de nuestra profesión, como notarios, los lineamientos son una serie de instrucciones y principios que le dicen al notario qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. Se agrega ese lineamiento porque el lineamiento que teníamos nos hablaba de la objeción de conciencia y solo decía que en los casos en que el notario no diera un servicio por razones de creencias morales o religiosas, podía hacerlo. Y entonces nos confrontábamos con el problema de, bueno, qué difícil que no tenemos una exposición de qué estamos hablando. Es un derecho, es un principio. Uno cuando ve la ley y la moral o la ley y la religión dice, pues eso no debería estar junto, ¿verdad? Lo primero que uno pensaría. Es como de, no. La ley es la ley, la moral y la religión están afuera. De hecho, a nivel constitucional, el artículo 27 constitucional y 28 constitucionales, nuestros ya empiezan a meterse en ese tema. De hecho, hasta nuestra Constitución tiene el tema de todo lo que no sea contrario a la moral y al orden público, es permitido. Y empezamos ahí a decir, entonces se juridifica la moral. Aquí tenemos una expresión para los notarios de esa juridificación de la moral, de las creencias religiosas y morales para nuestra profesión. Entonces el acuerdo lo que viene elaborando es que la objeción de conciencia, en qué consiste, habla también de cómo ejercerla. Y nos dice entonces de que es una manifestación de un derecho que también el notario tiene dentro de lo que es el derecho de trabajar. El notario tiene una obligación de trabajar en el notariado de acuerdo a lo que el Estado le pide. Pero también tiene un derecho a un caso concreto de hacer objeción y no hacer su trabajo. Y eso es lo que el acuerdo abriga. Entonces viene una elaboración larga de por qué viene, de dónde viene, porque nunca se había hecho, nunca había sido necesario. Pero nuestra sociedad actual, 7 años, casi 6 años, desde que se asentó el acuerdo anterior, ahora sí lo necesita. Y entonces así queríamos traerle a la comunidad jurídica costarricense, particularmente al notariado y a la sociedad civil, una forma de entender qué es eso de la objeción de conciencia que quizás en el 2014 no hacía falta regular.
Así es, bueno, y recapitulando, por si alguna persona hasta ahora nos está viendo o escuchando, el artículo 3 bis de objeción de conciencia dice: el notario que por razones morales y de conciencia se negare a brindar el servicio, lo informará así a la Dirección Nacional de Notariado mediante comunicación escrita debidamente razonada y justificada, indicando los servicios en que alega la objeción de conciencia. Es lo que hablábamos en el primer bloque de la entrevista. Tampoco muy largo, un parrafito, ¿verdad? Nos decías que tienen que indicar. Bueno, ¿por qué ahora se está recapitulando este tema aquí en Costa Rica? Hablábamos también que no es solo en nuestro país, sino que también a nivel centroamericano, en otras latitudes también está muy en boga este tema de la objeción de conciencia por múltiples razones que ya también hemos estado conversando. Claro, en realidad la discusión se está dando en todo, voy a limitarlo, en todo este tiempo que es la posmodernidad, y luego en Occidente. La discusión se da en España, en Estados Unidos, en México, en Argentina, todo lo que es Centroamérica está en este momento resolviendo el tema de cómo vamos a manejar la objeción de conciencia. Uno de los grandes temas es: ¿puede un profesional poner al frente del ejercicio de su profesión su creencia moral o religiosa frente al ejercicio de esa profesión misma que el Estado habilita para él? La discusión en España ha llegado al Tribunal Constitucional Español, a quienes regulan el notariado también, porque también va a depender aquí de una discusión, y es si sos del sistema de notariado latino o no. Y todos estos países tienen diversas soluciones. No hay una sola solución. Cada país ha encontrado en las normas una solución particular que no podemos calificarla, ni de buena ni de mala. Simplemente es lo que esa colectividad decidió en un momento determinado. Perfecto. Bueno, mucho se ha discutido que esta reglamentación obedece a la inminente oficialización, al menos en nuestro país, de lo que se conoce como matrimonio igualitario. ¿Es esta alguna de las razones principales de peso porque se esté hablando también de este tema, o es uno más de los que hemos venido mencionando? En realidad, el tema del matrimonio igualitario es uno más de los problemas que el notariado, que tiene que ir actualizándose y modernizándose, va gestionando a nivel del ejercicio diario de la profesión. Por decirlo así, sé que en Asamblea Legislativa en el último año se han presentado 3 proyectos de ley sobre la manifestación de última voluntad, sobre una mal llamada o bien llamada eutanasia o un derecho de bien morir, y todos esos temas también conllevan objeción de conciencia. Se ha presentado esta necesidad entonces de que el notario que practica su profesión tenga soluciones. Parte del inconveniente, en efecto, porque lo hemos visto en medios sociales, es que hay una parte de la colectividad que en ejercicio de su libertad de creencia moral o religiosa dice: yo no estoy de acuerdo con esto. Y ese no está de acuerdo debe necesariamente poder trascenderse a que los actos de esta persona sean armónicas con su creer interno. El notario que no crea por su creencia interna de que estas uniones matrimoniales deban existir, no tiene que estar obligado a ese tipo de ceremonias para que se lleven en su notaría. El notario que no está de acuerdo en que el matrimonio no sea para toda la vida, no
hace divorcios. No quieren esa carga moral. Claro, claro. Y Pero es que, perfectamente, con permiso, puede haber un notario que diga, yo sí realizo matrimonios, pero yo no voy a realizar matrimonios del mismo sexo porque va en contra de mis creencias. Perfectamente puede ser. Habrán otros que digan, por supuesto que sí, yo sí voy a casar personas del mismo sexo ¿verdad? O matrimonios y es que es una práctica común. o divorcios, perdón. O divorcios. Por ejemplo, en el tema de los divorcios, el divorcio a veces es algo muy cruento, muy duro emocionalmente, pecuniariamente para una pareja. A veces participar como notario en una decisión de esas tiene una carga emocional Claro. que el notario no está dispuesto a sobrellevar. Eso es objeción de conciencia también. Perfecto. Licenciado, se nos acabó el tiempo, se nos pasó volando. Muchísimas gracias Con todo gusto. por acompañarnos. No, con todo Esperemos gusto, Magnífico. tenerlo más adelante en el Claro programa que para sí. hablar de otros temas de interés notarial, por supuesto. Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes también por su compañía. Les recordamos que pueden vernos en el Facebook Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, así como en el canal 54 y Tele 1. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.